El perdón puede liberar a una persona de la carga emocional de albergar ira y resentimiento durante años. El problema surge cuando el perdón deja de ser una herramienta para recuperar la paz interior y se convierte en una autorización tácita para que el mismo comportamiento continúe. Es en este punto donde muchas personas confunden la virtud con la debilidad, la comprensión con la sumisión y la paciencia con la falta de límites. Lo cierto es que no todos los errores tienen la misma importancia. Hay acciones impulsivas, fallos ocasionales y momentos en que alguien actúa realmente mal, pero muestra un arrepentimiento sincero. Sin embargo, existe una clara diferencia entre un error aislado y un patrón repetitivo de falta de respeto. Cuando una persona traspasa los límites varias veces, sabiendo perfectamente lo que hace y aún así continúa repitiendo el comportamiento, el problema deja de ser el error en sí. El problema se convierte en el mensaje que recibe al darse cuenta de que no habrá consecuencias por sus actos. Maquiavelo observó algo importante sobre las relaciones humanas. Comprendió que las personas tienden a actuar según lo que consideran permisible. Cuando alguien percibe que puede avanzar sin resistencia, suele seguir adelante. Esto no solo ocurre en la política o en las luchas de poder. Sucede en las familias, entre amigos, en las relaciones amorosas e incluso en el ámbito laboral. A menudo, la falta de respeto no comienza de forma ostentosa y evidente. Surge en pequeñas actitudes que parecen insignificantes vistas de forma aislada. Imagina a alguien que te interrumpe constantemente cuando hablas. Al principio, puede parecer solo una manía molesta. Luego, esa misma persona empieza a ignorar tus opiniones. Más tarde, comienza a tomar decisiones que te afectan sin siquiera consultarte. Ninguno de estos comportamientos surge de la nada, se desarrollan gradualmente, y a menudo se desarrollan porque nunca se han establecido límites claros. Cuando no hay límites, la falta de respeto encuentra espacio para expandirse. Uno de los mayores errores que se pueden cometer es creer que soportarlo todo es una muestra de fortaleza. En la práctica, ocurre todo lo contrario. Quienes toleran continuamente la falta de respeto suelen creer que preservan la paz, evitan el conflicto, reprimen la incomodidad y justifican actitudes inapropiadas para evitar problemas. Pero la paz construida sobre la aceptación constante de la falta de respeto no es verdadera paz. Es simplemente silencio. Que hay una enorme diferencia entre estar en paz y simplemente guardar silencio ante lo que duele. Nietzsche observó algo similar al hablar del valor que cada individuo se atribuye a sí mismo. Quien no protege su propia dignidad termina enviando un mensaje peligroso al mundo. No porque los demás sean necesariamente malos, sino porque las relaciones humanas funcionan mediante señales. Cuando alguien acepta repetidamente ser tratado como inferior, algunas personas comienzan a considerar este trato como normal. Con el tiempo, lo que debería ser inaceptable se convierte en rutina. Quizás hayas conocido a alguien que se queja constantemente de cómo lo tratan, pero que sigue permitiendo que se repitan las mismas situaciones. Personas que dicen estar cansadas de ser utilizadas, pero que nunca se niegan a peticiones abusivas. Personas que afirman estar hartas de las mentiras, pero que siguen creyendo en las mismas promesas vacías. Personas que dicen no soportar la falta de respeto, pero que permanecen rodeadas de quienes las menosprecian constantemente. En muchos casos, el sufrimiento no solo se debe al comportamiento de los demás, sino que también se agrava por la ausencia de límites claros. Esto no significa que debamos volvernos fríos o incapaces de comprender los defectos ajenos. Todos cometemos errores, todos fracasamos, todos cometemos actos de los que nos arrepentimos. El problema no radica en la existencia del error, sino en su repetición consciente. Cuando alguien sabe que cierta actitud te hiere, comprende tu incomodidad y sin embargo continúa actuando de la misma manera, está tomando una decisión, y cada decisión revela prioridades. Cuando la falta de respeto se vuelve recurrente, deja de ser un accidente y se convierte en un comportamiento. Muchas personas permanecen atrapadas en relaciones irrespetuosas porque creen que el tiempo
lo resolverá todo. Imaginan que, con paciencia, la otra persona cambiará espontáneamente. Si bien el cambio es posible, rara vez ocurre sin motivo. Cuando alguien se da cuenta de que sus acciones no tienen consecuencias, generalmente no encuentra razón para actuar de manera diferente. Por eso, los límites no existen para castigar a los demás, sino para proteger lo valioso que reside en nuestro interior. Detrás de esta dificultad para establecer límites, existe un temor muy común: el miedo a perder a las personas. Algunas personas soportan situaciones dolorosas porque creen que cualquier confrontación pondrá en peligro la relación. Por eso, optan por guardar silencio para evitar el abandono, el rechazo o el conflicto. Pero esta elección tiene un alto precio. Poco a poco, empiezan a perder algo aún más importante que la aprobación de los demás. Empiezan a perder el respeto por sí mismas. Cuando alguien ignora constantemente sus sentimientos para complacer a los demás, surge una sensación difícil de explicar. Es como si creciera la distancia entre quien realmente es y en quien se ha convertido para ser aceptado. Esta distancia genera frustración, agotamiento y resentimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo. En el fondo, sabe que participó en este proceso al permitir repetidamente lo que debió haberse detenido mucho antes. La realidad es que las personas sanas respetan los límites saludables. Cuando comunicas claramente lo que aceptas y lo que no, quienes realmente valoran tu presencia tienden a comprenderlo. Quienes se benefician de tu falta de límites suelen reaccionar negativamente, y esta reacción en sí misma revela mucho. Quienes se sienten incómodos con tus límites generalmente disfrutan del acceso ilimitado que tienen a tu paciencia, tu tiempo y tu tolerancia. Por lo tanto, existe una diferencia fundamental entre perdonar y permitir. Se puede perdonar a alguien sin seguir dándole espacio para que repita el mismo comportamiento. Se puede dejar atrás la ira sin abandonar la prudencia. Se puede seguir adelante sin fingir que no ha pasado nada. El verdadero perdón no exige que uno vuelva a ser vulnerable ante alguien que ha demostrado repetidamente que no valora la confianza. En muchos casos, la mejor manera de seguir adelante no es mantener todo como estaba, sino reconocer la lección aprendida. A lo largo de la vida, muchas personas descubrirán que el mayor daño no provino de grandes traiciones repentinas, sino de pequeñas concesiones repetidas a lo largo de los años. Provino de situaciones que al principio parecían insignificantes, pero que se acumularon hasta crear un patrón de falta de respeto. Y casi siempre, este patrón comenzó en el momento en que alguien confundió la amabilidad con la tolerancia ilimitada. Respetarse a uno mismo requiere valentía. Requiere la capacidad de aceptar que algunas personas se sentirán insatisfechas al darse cuenta de que ya no pueden actuar como antes. Requiere comprender que establecer límites no es un acto de agresión, sino de autoprotección. Al fin y al cabo, quienes no protegen su propia dignidad terminan otorgando a otros el poder de decidir cuánto respeto merecen. Entre todas las formas de falta de respeto que pueden surgir, hay una que a menudo pasa desapercibida durante mucho tiempo, precisamente porque se disfraza de diversión, amistad y buen humor. Es entonces cuando muchas personas empiezan a aceptar insultos sin darse cuenta de que están siendo menospreciadas ante los demás. No suele ir acompañada de agresividad manifiesta ni declaraciones abiertas de desprecio. Al contrario, a menudo surge entre risas, reuniones de amigos, reencuentros familiares o conversaciones aparentemente casuales. Es una humillación disfrazada de broma. Un comportamiento que parece inofensivo en apariencia, pero que al repetirse constantemente causa un profundo daño a la autoestima y al respeto propio. Casi todos hemos vivido una situación similar. Alguien hace un comentario sobre tu apariencia, tu inteligencia, tu situación económica o algún error del pasado. Cuando muestras incomodidad, la respuesta es inmediata. La persona dice que solo era una broma, dice que estás exagerando, dice que necesitas aprender a reírte de ti mismo. Y así, en cuestión de segundos, la atención se desvía de la actitud irrespetuosa a tu reacción.
la persona ofendida termina siendo tratada como el problema. Este mecanismo es más común de lo que parece. Mucha gente usa el humor para expresar cosas que no se atreverían a decir directamente. La broma actúa como una especie de defensa. Si la otra persona la acepta, el ataque ha tenido éxito. Si reacciona, basta con alegar que todo era una broma. De esta forma, quien humilla evita asumir la responsabilidad de sus actos e incluso intenta hacer sentir culpable a la víctima por no haberlo encontrado gracioso. El problema no radica en la falta de sentido del humor. Las bromas son parte de las relaciones humanas. Los amigos cercanos suelen gastarse bromas sin mala intención. La diferencia está en la intención y la frecuencia. Cuando hay respeto, la broma divierte a todos. Cuando hay falta de respeto, solo uno se divierte mientras que el otro se siente menospreciado. Esta es una distinción simple, pero sumamente importante. Si alguien sale constantemente herido por las mismas interacciones, quizás el problema no sea la falta de sentido del humor. Nietzsche observó que muchas personas ocultan sus verdaderos sentimientos tras comportamientos socialmente aceptables. El resentimiento, la envidia y el desprecio no siempre se manifiestan explícitamente. A menudo se evidencian a través de pequeñas actitudes que parecen inocentes para un observador externo. Un comentario sarcástico por aquí, un toque de ironía por allá, una exhibición pública innecesaria. De forma aislada, cada episodio puede parecer insignificante, pero al analizarlos en conjunto, revelan un patrón difícil de ignorar. Imagina a alguien que constantemente convierte tus errores en motivo de burla delante de los demás. No importa cuántas cualidades tengas ni cuántos logros alcances, esta persona siempre encuentra la manera de resaltar tus defectos. Siempre tiene un comentario irónico listo para menospreciar un éxito o sacar a relucir un momento embarazoso. Poco a poco, te das cuenta de que no te sientes valorado en su presencia. Al contrario, empiezas a sentirte siempre en una posición inferior. Lo más peligroso de este tipo de comportamiento es que suele desarrollarse gradualmente. Al principio, la persona hace un comentario que parece inofensivo, luego hace otro. Después, empieza a repetir este patrón con regularidad. Como cada episodio aislado parece insignificante, mucha gente prefiere ignorarlo. Piensan que no vale la pena darle tanta importancia a algo tan simple. Pero lo que parece insignificante cuando ocurre una sola vez puede volverse extremadamente dañino cuando sucede durante meses o años. Esta repetición tiene un importante efecto psicológico. Cuando alguien es objeto de burlas constantes, incluso de forma aparentemente leve, empieza a desarrollar inseguridades que antes no tenía. Comienza a pensarlo 2 veces antes de hablar, a evitar ciertas situaciones sociales y a preocuparse por la posibilidad de ser objeto de nuevas bromas. Sin darse cuenta, empieza a ocupar menos espacio, a expresar menos opiniones y a ocultar aspectos importantes de su personalidad. A menudo, quienes participan en este tipo de humillación son plenamente conscientes de lo que hacen. No se trata de falta de conciencia. Algunas personas comprenden perfectamente que ciertos comentarios causan incomodidad. Notan el cambio en la expresión facial, el silencio repentino o el intento de cambiar de tema. Aún así, continúan repitiendo el comportamiento. Esto sucede porque la humillación ofrece una sensación temporal de superioridad. Al menospreciar a alguien, crean la ilusión de que se están enalteciendo. Maquiavelo comprendió que el respeto es un elemento fundamental en cualquier relación humana. Cuando alguien permite que se le falte al respeto constantemente sin reaccionar, corre el riesgo de reforzar ese comportamiento en los demás. No porque merezca ser tratado así, sino porque muchas personas interpretan la ausencia de límites como una señal de aprobación. Cuanto más tiempo permanece impune un comportamiento inapropiado, más normal parece volverse para quien lo practica. Otro aspecto importante es que este tipo de humillación rara vez se limita a un solo entorno. La persona que hace bromas ofensivas delante de sus amigos suele comportarse igual en otros contextos. Puede hacer comentarios similares en el trabajo,
en reuniones familiares o en cualquier lugar donde encuentre la oportunidad. Con el tiempo, este comportamiento se integra en la dinámica de la relación, y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta romper este ciclo. Muchas víctimas terminan desarrollando el hábito de justificar a quienes las humillan. Dicen que esa persona es así con todos. Dicen que no lo hace a propósito. Dicen que simplemente es su forma de ser. Si bien estas explicaciones pueden parecer razonables, no cambian el resultado final. El impacto persiste, la incomodidad persiste, la sensación de menospreciación persiste. Y ninguna justificación elimina los efectos de un comportamiento irrespetuoso reiterado. Es importante entender que establecer límites no significa perder la capacidad de reír o tomarse la vida a la ligera. Simplemente significa dejar claro que hay una diferencia entre divertirse y faltar al respeto. Las personas maduras pueden percibir esta diferencia. Entienden cuándo han cruzado la línea y ajustan su comportamiento. Quienes insisten en seguir humillando a los demás suelen revelar algo importante sobre su carácter, que les preocupa más su propia satisfacción que las consecuencias de sus actos. En muchos casos, basta con expresar claramente tu incomodidad para revelar las verdaderas intenciones de la otra persona. Quienes te respetan suelen escuchar, reflexionar y cambiar. Quienes no te respetan suelen reaccionar con burla, irritación o intentando minimizar el problema. Y esta reacción a menudo revela más información que todas las palabras anteriores. Al fin y al cabo, cuando alguien valora de verdad una relación, no siente la necesidad de herir repetidamente a la persona que dice apreciar. Una de las mayores muestras de respeto propio es negarse a participar en dinámicas que dependen de la humillación para funcionar. No necesitas aceptar comentarios ofensivos para aparentar calma. No necesitas sonreír ante algo que claramente te falta al respeto. No necesitas fingir que todo está bien solo para evitar incomodar a los demás. Las personas que valoran tu presencia encontrarán maneras de conectar contigo, sin convertirte constantemente en blanco de bromas. Con el tiempo, te das cuenta de que algunas personas no solo quieren formar parte de tu vida, sino que buscan ocupar un lugar superior dentro de la relación. Una de las maneras más comunes en que intentan lograrlo es mediante la humillación disfrazada de humor. Cuando se identifica este patrón, resulta mucho más fácil comprender qué relaciones merecen ser preservadas y cuáles requieren distancia. Pero existe una forma de falta de respeto aún más profunda que la humillación pública, porque si bien una broma ofensiva ataca tu dignidad ante los demás, esta acción atenta contra algo aún más valioso, la confianza. Y cuando la confianza se rompe, pocas cosas permanecen igual. La confianza es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación humana. Está presente en la amistad, las relaciones románticas, las relaciones familiares e incluso en el ámbito profesional. Cada vez que compartes un pensamiento íntimo, revelas una dificultad personal o crees en la palabra de alguien, estás haciendo una inversión emocional. Estás dando por sentado que esa persona valora tu vulnerabilidad y no la usará en tu contra. Por lo tanto, cuando se traiciona esta confianza, el daño suele ser mucho mayor de lo que la gente imagina. A diferencia de otras faltas de respeto, la traición a la confianza no se limita a lo que se hizo, sino que también implica un significado profundo. Cuando alguien en quien confiabas decide mentir, manipular información, difundir algo que debería permanecer en secreto o actuar a tus espaldas, lo que duele no es solo el acto en sí. Lo que realmente duele es darse cuenta de que esa persona se ganó tu confianza y la usó indebidamente. El dolor surge de la ilusión de lealtad que se ha roto. Muchas personas pueden sobrellevar las críticas de desconocidos, pueden ignorar los comentarios negativos de quienes no son importantes en sus vidas, pero cuando la decepción viene de alguien cercano, la situación cambia por completo. Esto sucede porque la confianza genera una sensación de seguridad. Uno cree que esa persona está de su lado. Uno cree que existe respeto mutuo. Cuando esa percepción se destruye,
no solo desaparece la confianza en esa persona, sino que a menudo también desaparece parte de la seguridad que se tenía en el propio criterio. Por eso, muchas personas se culpan a sí mismas tras una infidelidad. No solo se centran en lo que hizo la otra persona, sino que también empiezan a cuestionar sus propias decisiones. Se preguntan cómo no se dieron cuenta de las señales antes. Intentan comprender en qué momento confiaron demasiado. Repasan mentalmente innumerables conversaciones y situaciones en busca de respuestas. En algunos casos, el sufrimiento no proviene solo del acto de deslealtad en sí, sino de la sensación de haber sido engañados al creer que estaban construyendo una relación sincera. Maquiavelo comprendió que la lealtad es un bien sumamente valioso, y precisamente por eso no debe entregarse ingenuamente. Observó que las personas revelan su verdadero carácter principalmente cuando tienen la oportunidad de actuar en su propio interés. Mientras todo les es favorable, muchos parecen leales, muchos parecen dignos de confianza. Muchos demuestran apoyo y amistad. La verdadera prueba llega cuando surge una situación en la que una persona debe elegir entre proteger sus intereses o honrar la confianza recibida. Es en este momento cuando algunas máscaras caen. Quienes parecían dignos de confianza comienzan a actuar de manera diferente cuando encuentran alguna ventaja personal. Comparten información que debería permanecer privada. Hacen tratos a espaldas de los demás. Distorsionan los hechos para proteger su propia imagen. Y a menudo, hacen todo esto mientras siguen fingiendo que nada ha cambiado. Esta es una de las razones por las que la traición a la confianza suele ser tan difícil de detectar al principio. Rara vez se presenta de forma evidente. Uno de los ejemplos más comunes ocurre cuando alguien comparte un secreto. Hay una gran diferencia entre escuchar información y recibir una confidencia. Cuando una persona revela algo íntimo, está demostrando confianza. Cree que sus palabras permanecerán protegidas. Cuando este contenido se difunde a terceros, el mensaje es claro. La confianza recibida no se valoró lo suficiente como para preservarla. Y una vez que esto sucede, la relación rara vez vuelve a ser como antes. Muchas personas intentan restarle importancia a este tipo de situaciones. Dicen que solo fue un comentario, que no había intención de causar problemas, que la información se les escapó sin querer. Pero, independientemente de la justificación, el impacto persiste. La persona que confió empieza a ver la relación de otra manera. Surge una duda que antes no existía. Si ocurrió una vez, ¿qué impide que vuelva a suceder? Esta pregunta suele persistir incluso después de una disculpa. Otra forma de traición se produce cuando alguien utiliza tus vulnerabilidades en tu contra. Quizás compartiste un miedo, una inseguridad o una dificultad personal. En un momento de conflicto, esa misma información se convierte en un arma. Lo que antes se presentaba en un entorno de confianza se utiliza para atacar, humillar o presionar. Pocas acciones demuestran tanta falta de respeto como esta. Al fin y al cabo, la persona no solo ignoró tu vulnerabilidad, sino que decidió transformarla en un instrumento de ventaja. Nietzsche comprendió que las relaciones humanas revelan mucho sobre los valores de las personas. Cuando alguien usa la confianza recibida para obtener poder o control, demuestra lo que realmente considera importante. No importa cuántas palabras bonitas haya usado antes, no importa cuántas promesas haya hecho, los actos a menudo revelan más que las palabras. Y cuando alguien elige la deslealtad, esa elección habla por sí sola. Uno de los errores más comunes tras una infidelidad es creer que el simple remordimiento elimina las consecuencias. Claro que es posible reconocer los errores y cambiar la conducta. Eso sucede. Sin embargo, la confianza no es algo que se pueda romper y restaurar de inmediato. Funciona más bien como una construcción que requiere tiempo, constancia y previsibilidad. Cuando esta estructura se daña, no basta con pedir disculpas. Es necesario demostrar con acciones que la conducta no se repetirá. El problema radica en que muchas personas confunden el perdón con la recuperación automática de la confianza. Creen que, para demostrar madurez, deben actuar como si nada hubiera pasado. Así,
Ofrecen el mismo nivel de cercanía, la misma apertura emocional y la misma vulnerabilidad. Poco tiempo después, se enfrentan a una nueva decepción. Esto no sucede por debilidad o ingenuidad, sino porque siguen aferrados a la imagen que tenían de esa persona antes de la traición. La realidad es que algunas actitudes cambian permanentemente el funcionamiento de una relación. Esto no significa vivir atrapado en el resentimiento, sino simplemente reconocer los hechos. Cuando alguien demuestra ser capaz de traicionar tu confianza para obtener ventaja, difundir información o proteger sus propios intereses, esa información debe tomarse en serio. Ignorarla no es un signo de bondad. A menudo es simplemente una negativa a aceptar la realidad. También existe una diferencia importante entre cometer un error y establecer un patrón. Algunas personas fallan una vez, reconocen la gravedad de la situación y realizan cambios reales. Otras repiten exactamente el mismo comportamiento varias veces, se disculpan, reciben otra oportunidad y vuelven a actuar de la misma manera. En estos casos, el problema ya no radica en la falta de conciencia, sino en la falta de compromiso con la confianza depositada en ellas. Y cuando esto sucede repetidamente, las disculpas pierden su valor. Con el tiempo, se hace evidente que la confianza no debe basarse únicamente en palabras. Debe construirse observando las acciones. Las personas dignas de confianza no demuestran su valía con promesas constantes, sino con coherencia. Cumplen su palabra, protegen lo que reciben en confianza y mantienen su compromiso incluso cuando sería más conveniente actuar de otra manera. Es esta repetición de comportamientos la que crea relaciones sólidas. Por otro lado, las personas desleales suelen dejar señales incluso antes de la gran traición. Pequeñas mentiras, comentarios contradictorios, compartir información innecesariamente, falta de responsabilidad por sus propios actos. A menudo, estas señales se ignoran porque parecen insignificantes, pero observadas en conjunto revelan patrones que no deben pasarse por alto. Quienes prestan atención a los detalles suelen evitar mayores decepciones en el futuro. En definitiva, una traición no solo destruye una expectativa, sino que altera nuestra percepción de toda una relación. Porque cuando la lealtad desaparece, todo lo que parecía sólido empieza a ponerse en duda. Y es precisamente en este punto donde muchas personas descubren otra realidad incómoda. A menudo, una traición no viene sola. Suele ir acompañada de dos comportamientos igualmente peligrosos: mentiras recurrentes y manipulación emocional. Cuando se rompe la confianza, rara vez ocurre de forma aislada. La mayoría de las veces esta traición viene acompañada de otros comportamientos. Entre ellos, dos merecen especial atención, pues tienen la capacidad de confundir, desgastar y debilitar a una persona poco a poco: las mentiras recurrentes y la manipulación emocional. A diferencia de la falta de respeto manifiesta, estas actitudes suelen actuar de forma más sutil. Precisamente por eso, muchas personas conviven con ellas durante años, sin darse cuenta de la magnitud del daño que sufren. Todos mentimos en algún momento de nuestra vida. Hay situaciones en las que alguien omite información por miedo, vergüenza o inseguridad. Si bien esto no está bien, forma parte de las debilidades humanas comunes. El problema surge cuando la mentira deja de ser algo ocasional y se convierte en un patrón de comportamiento. Cuando alguien miente repetidamente, incluso sin necesidad, la mentira empieza a cumplir una función específica. Deja de servir solo para evitar consecuencias y comienza a usarse para controlar la percepción que los demás tienen de él. Una persona que miente constantemente no solo altera los hechos, sino que también intenta alterar tu percepción de la realidad. Esto significa que dejas de tomar decisiones basadas en la verdad y empiezas a actuar según información manipulada. Precisamente por eso, las mentiras recurrentes son tan peligrosas, interfieren directamente con tu capacidad para evaluar las situaciones con claridad. Sin darte cuenta, empiezas a formar opiniones, expectativas y decisiones sobre bases falsas. A menudo,
Este comportamiento comienza con pequeños detalles aparentemente insignificantes. Implica omisiones, historias a medias o explicaciones sin sentido. Al ser confrontada, la persona ofrece nuevas justificaciones, crea versiones diferentes de los hechos o intenta desviar la conversación. Al principio todo parece confuso, pero con el tiempo emerge un patrón. Te das cuenta de que constantemente intentas averiguar qué sucedió realmente, porque la información que recibes nunca parece completa ni coherente. El daño causado por este comportamiento va mucho más allá de la mentira en sí. Genera una sensación permanente de duda. Uno empieza a cuestionar qué es verdad y qué no. Comienza a analizar conversaciones antiguas intentando identificar contradicciones. En algunos casos, llega al punto de dudar incluso de la propia percepción. Y es precisamente en este momento cuando la manipulación emocional encuentra espacio para actuar con aún más fuerza. La manipulación emocional se produce cuando alguien utiliza sentimientos como la culpa, el miedo, la inseguridad o la obligación para influir en tus decisiones. En lugar de abordar los hechos con honestidad, la persona busca controlar tus emociones para obtener el resultado deseado. Entiende que si logra afectar tu estado emocional, le resultará más fácil dirigir tus elecciones. Y a menudo lo hace de forma tan sutil que ni siquiera te das cuenta de que estás siendo influenciado. Un ejemplo muy común ocurre cuando alguien es confrontado por una actitud inapropiada y en lugar de asumir la responsabilidad, convierte la situación en su propio problema. Se le señala una mentira y la persona responde diciendo que le duele que no se confíe en ella. Se habla de su comportamiento irrespetuoso y empieza a decir que nadie la entiende. En pocos minutos, la conversación deja de girar en torno al error cometido y comienza a centrarse en sus sentimientos. El enfoque cambia por completo. Este tipo de estrategia es extremadamente efectiva porque explota una cualidad que muchas personas poseen en abundancia: la empatía. Las personas empáticas tienden a preocuparse por el sufrimiento ajeno. No les gusta causar dolor y a menudo intentan comprender los sentimientos de los demás. Los manipuladores emocionales lo saben. Por esta razón, utilizan el sufrimiento como herramienta para eludir responsabilidades. En lugar de resolver el problema, crean una situación en la que la persona termina sintiéndose culpable por haber sacado el tema. Nietzsche observó que no toda dominación se ejerce mediante la fuerza. A menudo, el control más efectivo es aquel que hace creer a la otra persona que actúa por voluntad propia. Cuando alguien logra influir constantemente en tus emociones, comienza a ejercer un poder invisible sobre tus decisiones. Empiezas a evitar ciertos temas para eludir conflictos. Dejas de expresar tus opiniones para evitar reacciones negativas. Gradualmente, tu libertad emocional disminuye. Una de las características más llamativas de la manipulación emocional es la inversión de la responsabilidad. La persona comete un error, pero logra crear una narrativa en la que tú pareces ser el culpable. Miente, pero te acusa de desconfiar. No respeta tus límites, pero te tacha de insensible por quejarte. Crea problemas, pero te hace creer que exageras. Este proceso puede parecer sencillo al describirlo con palabras, pero cuando se repite en una relación, sus efectos son profundos. Con el tiempo, la víctima comienza a perder la confianza en su propio juicio. En lugar de confiar en lo que ve y siente, se vuelve cada vez más dependiente de la interpretación que ofrece la otra persona. Surge una necesidad constante de validación. Empieza a preguntarse si realmente tiene razón, si está exagerando o si ha malinterpretado la situación. Esta inseguridad no surge por casualidad. Es consecuencia de la convivencia prolongada con alguien que distorsiona constantemente los hechos. Maquiavelo comprendió que la información es una forma de poder. Quien controla la información controla parte de las decisiones de los demás. En las relaciones personales, este principio sigue siendo válido. Cuando alguien miente con frecuencia y manipula las emociones para evitar ser cuestionado, intenta mantener una posición de ventaja. Da igual si lo hace de forma consciente o automática. El resultado es el mismo. La otra persona pierde autonomía y claridad.
Muchas víctimas de este tipo de comportamiento permanecen atrapadas en la relación porque creen que el problema se resolverá con más explicaciones. Piensan que si encuentran las palabras adecuadas, finalmente serán comprendidas. Pero el verdadero problema rara vez es la falta de comunicación. En la mayoría de los casos, la persona manipuladora ya ha comprendido perfectamente lo que se dice. Simplemente no quiere afrontar las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, continúa utilizando las mismas estrategias repetidamente. Otro aspecto importante es que las mentiras recurrentes y la manipulación emocional casi nunca aparecen solas. Suelen ir de la mano, ya que una refuerza a la otra. Las mentiras generan confusión. La manipulación impide que se cuestione esta confusión. Mientras una distorsiona la realidad, la otra debilita la capacidad de reacción de la víctima. Este ciclo puede durar años si no se identifica claramente. Por eso, muchas personas afirman sentirse agotadas en este tipo de relaciones. No se trata solo de lidiar con conflictos, sino de vivir en un entorno donde la verdad nunca parece del todo accesible, donde cada conversación exige un esfuerzo para separar los hechos de las justificaciones, donde cada problema genera nuevas versiones de los acontecimientos. Esta tensión constante consume energía emocional, reduce la confianza y crea un estado de tensión permanente. Una relación sana no requiere que actúes como un investigador. No requiere que pases horas tratando de averiguar qué sucedió realmente. No requiere que tengas miedo de abordar temas importantes. La honestidad no elimina todos los conflictos, pero crea un entorno donde pueden resolverse con claridad. Cuando las mentiras y la manipulación se vuelven frecuentes, ese entorno deja de existir. Y sin honestidad, cualquier relación comienza a perder su estructura. Por difícil que resulte aceptar esta realidad, existe una verdad fundamental que debemos comprender. Quienes mienten repetidamente y manipulan sus emociones demuestran que sus intereses son más importantes que su tranquilidad. Demuestran que prefieren controlar la situación en lugar de actuar con transparencia. Y cuando este patrón se repite varias veces, ya no se trata de errores aislados, sino de una decisión de comportamiento. Pero incluso las mentiras y la manipulación dependen de algo para seguir funcionando. Necesitan encontrar a alguien que tenga dificultades para proteger sus propios límites. Y es precisamente por eso que comprender el próximo acto irrespetuoso se vuelve tan importante. Porque cuando alguien descubre que puede sobrepasar sus límites sin encontrar resistencia, el abuso tiende a intensificarse. Faltar al respeto a los límites es una de las formas más comunes de devaluación en cualquier relación, y lo más preocupante es que muchas personas no se dan cuenta de esto de inmediato. Creen estar siendo comprensivas, flexibles o generosas, cuando en realidad están permitiendo que otros invadan espacios que deberían protegerse. Los límites no existen para alejar a las personas, sino para definir hasta dónde puede llegar alguien sin comprometer su dignidad, bienestar y libertad de elección. Muchas personas asocian los límites con confrontaciones, discusiones o comportamientos rígidos. Sin embargo, los límites saludables no tienen nada que ver con la agresión. Son simplemente una forma clara de comunicar lo que aceptas y lo que no. Cuando dices que no quieres que te traten de cierta manera, estás estableciendo un límite. Cuando rechazas una petición que perjudica tu vida, estás estableciendo un límite. Cuando decides no tolerar ciertos comportamientos repetitivos, también estás estableciendo un límite. Esto forma parte de cualquier relación equilibrada. El problema surge cuando alguien ignora sistemáticamente estos límites. Expresas tu incomodidad, explicas tu postura y dejas claro lo que esperas de la relación. Aún así, la otra persona sigue actuando igual. Actúa como si tus necesidades no importaran, como si tus sentimientos fueran secundarios, como si tu opinión pudiera ser fácilmente ignorada. Este tipo de comportamiento revela algo muy importante. A la persona le preocupa más su propia conveniencia que el respeto mutuo. En muchos casos, esta invasión se produce gradualmente.
Rara vez alguien traspasa todos tus límites desde el principio. Lo más común es que la persona primero ponga a prueba pequeñas barreras. Hace algo que no te gusta. Observa tu reacción. Si no encuentra resistencia, avanza un poco más. Luego avanza aún más. Poco a poco, lo que antes parecía inaceptable empieza a ser frecuente. Y cuando te das cuenta, estás viviendo con situaciones que nunca imaginaste aceptar. Nietzsche creía que el valor que los demás nos otorgan está profundamente ligado al valor que demostramos otorgarnos a nosotros mismos. Esto no significa que seamos responsables de las malas acciones de los demás. Simplemente significa que las personas observan nuestro comportamiento para comprender qué es aceptable. Cuando alguien nota que siempre cedemos, siempre retrocedemos y siempre toleramos situaciones incómodas, puede empezar a interpretar esto como una autorización para seguir adelante. Un ejemplo sencillo ocurre cuando alguien falta repetidamente al respeto a tu tiempo. Concertas citas y la persona siempre llega tarde sin justificación. Organizas algo importante y lo cancela a última hora. Demuestras que te molesta, pero nada cambia. El problema no es solo la impuntualidad o la cancelación. El problema es el mensaje que se transmite. El mensaje es que tu tiempo no merece la misma consideración que el suyo. Y cuando esto sucede repetidamente, la falta de respeto deja de ser un incidente aislado. Otro ejemplo común ocurre cuando alguien no respeta tus decisiones. Tomas una decisión sobre tu vida, tus metas o tus prioridades. En lugar de respetar tu autonomía, esa persona insiste en presionarte, convencerte o manipularte para que hagas lo que quiere. No importa cuántas veces expliques tu postura, seguirá intentando imponerse. Esto no es preocupación. Esto no es interés. Esto es una falta de respeto a tu capacidad para decidir qué es lo mejor para tu vida. También se observa una falta de respeto hacia los límites emocionales. Algunas personas creen tener derecho a exigir acceso constante a tus sentimientos, pensamientos y vulnerabilidades. Te presionan para que hables cuando no quieres. Exigen explicaciones innecesarias. Te hacen sentir culpable por necesitar espacio o silencio. Con el tiempo, esta presión genera una sensación de asfixia. Empiezas a sentir que no tienes la libertad de gestionar tus propias emociones. Maquiavelo comprendió que las relaciones desequilibradas tienden a favorecer a quienes imponen su voluntad sin encontrar resistencia. Si bien solía hablar del poder en contextos políticos, este principio también se observa en las relaciones personales. Cuando solo una persona establece las reglas, mientras la otra simplemente se adapta, surge un desequilibrio. Y cualquier desequilibrio prolongado termina generando resentimiento, desgaste y pérdida de respeto. Una de las razones por las que a tantas personas les cuesta proteger sus límites es el miedo a las consecuencias. Temen parecer egoístas, decepcionar a alguien, generar conflictos o perder relaciones importantes. Por lo tanto, siguen diciendo sí cuando preferirían decir no. Siguen aceptando situaciones incómodas para evitar discusiones. El problema es que, cada vez que hacen esto, les enseñan a los demás que sus límites pueden ignorarse sin mayores consecuencias. Lo más curioso es que, a menudo, el respeto de los demás aumenta cuando uno aprende a establecer límites claros. Las personas maduras tienden a valorar a quienes tienen posturas firmes. Entienden que las relaciones sanas requieren reciprocidad y consideración mutua. Quienes se beneficiaban de tu falta de límites suelen reaccionar negativamente, no porque hayas cambiado para peor, sino porque perdieron el acceso sin restricciones que tenían antes. Hay una diferencia importante entre ayudar a alguien y sacrificarse constantemente por otra persona. La ayuda sana se da cuando hay equilibrio. Contribuyes sin perjudicar tu propio bienestar. El sacrificio constante, en cambio, se produce cuando tus necesidades siempre quedan en segundo plano. Cuando esto se convierte en rutina, surge un problema grave. Empiezas a vivir según las expectativas de los demás y dejas de construir tu propia vida de acuerdo con tus valores. Muchas personas pasan años creyendo que serán valoradas por toda la paciencia que demuestran. Imaginan que los demás
reconocerán sus esfuerzos y cambiarán espontáneamente su comportamiento. Desafortunadamente, esto no siempre sucede. En algunos casos, cuanto más se tolera, más aumenta el abuso. No porque la otra persona sea necesariamente cruel, sino porque se ha acostumbrado a una realidad donde simplemente no existen límites. Otra clara señal de falta de respeto se da cuando alguien reacciona mal al intentar establecer un límite. Expresas tu incomodidad y la persona responde con irritación, burla o acusaciones. Dice que has cambiado, que es difícil convivir contigo o que antes era más comprensiva. Estas reacciones revelan algo importante. A menudo, el problema no radica en el límite que estableces, sino en que la persona se sentía cómoda con su ausencia. Con el tiempo, proteger tus límites se convierte en una cuestión de autoestima. No porque quieras controlar a los demás, sino porque entiendes que nadie protegerá tu dignidad mejor que tú. Esperar que todos comprendan automáticamente tus límites es poco realista. Es tu responsabilidad comunicarlos con claridad y actuar según lo que consideras aceptable. Quienes te respetan suelen comprender esta postura. Quienes no, generalmente la ven como un obstáculo. Nietzsche defendía la importancia de desarrollar la fortaleza interior para defender las propias decisiones. Esto implica mantenerse firme incluso cuando algunos expresan su descontento. No toda incomodidad causada por un límite es señal de que uno está equivocado. A menudo es simplemente la reacción natural de alguien acostumbrado a recibir más de lo que le correspondía. Comprender esta diferencia es fundamental para no retractarse cada vez que alguien desaprueba nuestras decisiones. La realidad es simple. Las personas que realmente valoran tu presencia no necesitan que renuncies a tu dignidad para estar a su lado. No exigen acceso ilimitado a tu tiempo, energía o emociones. Entienden que las relaciones sanas se basan en el respeto mutuo. Y ese respeto comienza precisamente por reconocer los límites de cada uno. Pero llega un punto en que el verdadero valor de una relación se vuelve imposible de ocultar. Un momento en que las palabras pierden su poder y solo importan las acciones. Es cuando la vida presenta dificultades, crisis y desafíos reales. Cuando todo va bien, es relativamente fácil mantener relaciones agradables. En momentos de comodidad, estabilidad y felicidad, muchas personas parecen leales, presentes e interesadas. Participan en celebraciones, comparten logros y demuestran cercanía. En estas circunstancias casi todos logran parecer buenos amigos, buenas parejas o buenos compañeros. La verdadera prueba de una relación no se da en los periodos de tranquilidad, sino cuando surgen dificultades que exigen presencia, compromiso y apoyo real. Es en los momentos difíciles cuando se hace evidente la diferencia entre compañía y lealtad. Cuando alguien se enfrenta a una pérdida, un problema económico, una crisis emocional, una enfermedad o cualquier situación complicada, descubre rápidamente quién está a su lado solo por el beneficio de la relación y quién valora verdaderamente su presencia. A menudo, las personas que parecían indispensables desaparecen justo cuando más se las necesita, y esta ausencia suele ser una de las formas más dolorosas de falta de respeto. La razón es simple: cuando uno atraviesa un momento difícil, no necesariamente necesita soluciones perfectas. No siempre espera que alguien resuelva sus problemas. La mayoría de las veces, solo espera presencia, interés genuino y algún tipo de apoyo. Espera sentir que su dolor no está siendo ignorado. Cuando personas importantes deciden distanciarse precisamente en ese momento, el mensaje que se recibe es difícil de ignorar. El mensaje es que su presencia fue conveniente mientras todo iba bien, pero dejó de ser una prioridad cuando surgieron los problemas. Mucha gente intenta justificar este comportamiento diciendo que cada uno tiene sus propias preocupaciones. Y es cierto, cada persona se enfrenta a sus propios problemas. Nadie está disponible todo el tiempo. El problema no reside en una ausencia ocasional ni en una limitación momentánea. El problema surge cuando se establece un patrón, cuando alguien siempre encuentra tiempo para participar en los buenos momentos,
pero nunca está presente en los difíciles, cuando la ausencia se vuelve predecible cada vez que la relación requiere algún esfuerzo. Maquiavelo observó que la lealtad suele manifestarse mientras sus intereses se ven beneficiados. Mientras haya ventajas, conveniencia o placer, la cercanía parece natural. Sin embargo, cuando surgen costos, responsabilidades o sacrificios, muchas relaciones comienzan a revelar su verdadera naturaleza. Esto no solo ocurre en la política o los negocios, sino a diario en la vida cotidiana. Algunas personas se mantienen cercanas mientras reciben algo a cambio. Cuando ese beneficio desaparece, la relación pierde valor para ellas. Quizás ya hayas vivido una situación similar. Durante una época de éxito, tu teléfono no paraba de sonar con mensajes. Recibías invitaciones con frecuencia. La gente se interesaba por tu vida. Pero cuando surgió un problema grave, el silencio se apoderó del ambiente. Aquellos que antes parecían tan presentes, se volvieron difíciles de contactar. Las respuestas tardaban en llegar. El interés se desvaneció, y la sensación que dejó este cambio fue imposible de ignorar. Este tipo de experiencia suele provocar una profunda reflexión, porque el dolor no proviene solo de la dificultad afrontada, sino también de la constatación de que algunas relaciones no eran tan sólidas como parecían. En muchos casos, la crisis no crea nuevos problemas, sino que simplemente revela problemas preexistentes que permanecían ocultos. El momento difícil actúa como un filtro que distingue la verdadera cercanía de la cercanía superficial. Nietzsche creía que los momentos de adversidad tienen la capacidad de revelar verdades que permanecen ocultas durante los periodos de comodidad. Cuando todo va bien, es fácil mantener las apariencias. Es fácil seguir hablando de amistad, apoyo y lealtad. Pero cuando surge una situación que exige un compromiso real, las palabras dejan de ser suficientes. En ese momento, solo las acciones tienen valor. Y las acciones rara vez mienten. Una de las formas más comunes de este abandono ocurre silenciosamente. La persona no anuncia su partida, simplemente desaparece poco a poco. Los mensajes se vuelven menos frecuentes, el interés disminuye, la disponibilidad desaparece. Cuando intentas hablar, recibes respuestas superficiales. Cuando necesitas apoyo, te encuentras con distanciamiento. Todo esto sucede sin grandes conflictos ni explicaciones claras. Pero el resultado es el mismo. Te das cuenta de que estás enfrentando tus dificultades prácticamente solo. Otro aspecto importante es que algunas personas reaparecen en cuanto termina la fase difícil. Cuando los problemas disminuyen y regresa la estabilidad, vuelven a mostrar interés. Buscan retomar la cercanía como si nada hubiera pasado. Actúan como si su ausencia durante los momentos críticos fuera irrelevante. Y es precisamente en este punto donde muchas personas se enfrentan a una difícil decisión: ignorar por completo lo aprendido o aceptar la realidad que se ha revelado. Esto no significa que debamos exigir la perfección a los demás. Las personas cometen errores, las personas tienen limitaciones. No siempre pueden ofrecer el apoyo que desearíamos recibir. Lo importante no es exigir una presencia absoluta, sino observar la intención y la coherencia. Quienes realmente valoran una relación suelen encontrar la manera de demostrar interés, incluso cuando no pueden ayudar directamente. A veces, una simple muestra de preocupación comunica más lealtad que grandes discursos. También existe una diferencia importante entre incapacidad e indiferencia. Una persona puede carecer de los recursos para resolver su problema, no saber exactamente qué decir o estar atravesando sus propias dificultades. Aún así, demuestra que le importa. La indiferencia, en cambio, se manifiesta de otra manera. Aparece cuando alguien simplemente no considera tu situación lo suficientemente relevante como para prestarle atención. Y esta diferencia suele percibirse claramente en momentos difíciles. A menudo, el dolor causado por este abandono genera un cambio en nuestra percepción de las relaciones. Empezamos a comprender que cantidad y calidad son cosas distintas. Algunas personas tienen docenas de contactos, pero pocas relaciones verdaderamente sólidas. Otras descubren que quienes menos hablaban eran precisamente quienes permanecieron presentes
cuando más se les necesitaba. La adversidad suele reorganizar nuestra percepción de quién merece realmente un lugar en nuestras vidas. Maquiavelo comprendió que observar las acciones es mucho más valioso que observar las promesas. Las personas pueden decir muchas cosas sobre sí mismas. Pueden afirmar estar presentes, ser leales y valorar la relación. Pero cuando surge una situación que exige una demostración práctica de estos valores, la verdad sale a la luz, no a través de discursos, sino a través de las decisiones tomadas. Y son estas decisiones las que merecen atención. Una de las mayores trampas emocionales es seguir juzgando a las personas únicamente por lo que dicen, ignorando lo que hacen repetidamente. Quienes desaparecen cuando más los necesitas te brindan información valiosa. Quienes solo aparecen en momentos convenientes también te la brindan. El problema no radica en guardar rencor, sino en aprender a reconocer patrones antes de depositar expectativas excesivas en quienes nunca han demostrado merecerlas. Con el tiempo, muchas personas se dan cuenta de que los momentos difíciles tienen un valor inesperado. Si bien traen sufrimiento, también ofrecen claridad. Disipan ilusiones, revelan prioridades y muestran qué relaciones tienen bases sólidas. Esta claridad puede resultar incómoda, pero es sumamente valiosa. Al fin y al cabo, es mejor conocer la realidad que permanecer atrapado en una imagen idealizada que no se corresponde con los hechos. En definitiva, la verdadera lealtad no se mide únicamente por estar presente en las celebraciones. Se mide principalmente por la disposición a permanecer cuando la situación deja de ser agradable, conveniente o ventajosa. Es fácil acompañar a alguien en tiempos de abundancia. Lo que realmente importa es quién se queda cuando las cosas se ponen difíciles. Sin embargo, existe una forma de falta de respeto que va más allá del abandono. Porque algunas personas no desaparecen sin más cuando te enfrentas a dificultades. Empiezan a trabajar activamente en tu contra, intentando minar tu confianza, tu reputación y tu crecimiento. Entre todas las formas de falta de respeto que una persona puede sufrir, pocas son tan graves como el intento deliberado de destruir su valía, reputación o desarrollo personal. Esto ocurre cuando alguien no se conforma con simplemente alejarse, discrepar o seguir su propio camino. En cambio, trabaja activamente para debilitar tu imagen, menospreciar tus logros o crear obstáculos a tu progreso. Este tipo de comportamiento revela algo mucho más profundo que una simple antipatía. Revela una incapacidad para aceptar que otra persona siga adelante. A menudo, este proceso comienza de forma sutil. La persona no ataca directamente de inmediato. Empieza cuestionando sus capacidades delante de los demás. Hace comentarios negativos sobre sus decisiones. Minimiza sus resultados. Intenta restar importancia a sus logros. Cuando alguien recibe un ascenso, inicia un proyecto, alcanza una meta o experimenta una mejora en su vida, estas personas rara vez muestran una felicidad genuina. En cambio, buscan algún defecto que resaltar o alguna crítica que presentar. El problema es que mucha gente tarda en darse cuenta de lo que está pasando. Creen que simplemente reciben opiniones sinceras o críticas constructivas. Y por supuesto, la crítica puede ser útil cuando se da con honestidad y con la intención de ayudar. Pero hay una gran diferencia entre alguien que quiere contribuir a tu crecimiento y alguien que siente la necesidad de menospreciar todo lo que haces. La crítica constructiva señala caminos. El sabotaje busca sembrar la duda. Nietzsche hablaba del resentimiento como una fuerza poderosa presente en muchas relaciones humanas. El resentimiento surge cuando alguien observa lo que desearía poseer, lograr o llegar a ser, pero no puede. En lugar de buscar su propio desarrollo, comienza a dirigir su energía hacia el ataque contra aquellos que representan aquello que no logró alcanzar. Por lo tanto, muchos intentos de devaluación no provienen de la debilidad, sino del malestar que su evolución provoca en ciertas personas. Quizás hayas vivido una situación similar. Compartes un logro importante y recibes una reacción fría. Compartes buenas noticias y notas que la persona cambia de tema rápidamente. Hablas de una meta alcanzada e inmediatamente escuchas una lista de razones por las que no es tan relevante.
Estos comportamientos parecen insignificantes cuando se analizan de forma aislada, pero cuando se repiten constantemente, comienzan a revelar un patrón difícil de ignorar. Hay algo curioso en las personas que intentan menospreciar a los demás. Rara vez atacan a alguien que se ha estancado. La mayoría de las veces, el objetivo es precisamente quien está creciendo, quien está transformando su vida, quien está desarrollando nuevas habilidades, quien está progresando. Esto sucede porque el crecimiento de una persona actúa como un espejo. Les recuerda a los demás las oportunidades que desperdiciaron, los riesgos que no se atrevieron a correr o los esfuerzos que nunca realizaron. Maquiavelo comprendió que el éxito suele suscitar reacciones contradictorias. Algunos se inspiran al observar el progreso ajeno, otros se incomodan. No todos celebran el crecimiento de los demás. En ciertos casos, el ascenso de una persona se interpreta como una amenaza, no porque exista una amenaza real, sino porque altera la dinámica de la relación. Quien antes aceptaba cualquier situación, empieza a ganar confianza. Quien antes dependía de la aprobación ajena, empieza a pensar por sí mismo. Y este cambio no siempre agrada a quienes se sentían cómodos con la versión anterior de esa persona. Una de las formas más comunes de sabotaje se produce a través de la reputación. La persona difunde comentarios negativos, distorsiona los hechos o comparte versiones incompletas de los acontecimientos. No es necesario inventar grandes mentiras. A menudo basta con seleccionar cierta información y omitir otra. El objetivo es sencillo: generar dudas sobre la credibilidad. Al fin y al cabo, destruir una reputación suele ser más fácil que construirla, y algunas personas lo saben perfectamente. Lo más preocupante es que este comportamiento suele ocurrir a escondidas. Aunque muestra una actitud cordial delante de ti, actúa de forma diferente cuando no estás presente. Hace comentarios despectivos, cuestiona tus intenciones o intenta influir en la opinión de los demás. Cuando finalmente te enteras, surge una sensación difícil de describir. No es solo decepción, es la constatación de que alguien aprovechó tu ausencia para atacarte. Otra forma de sabotaje se produce cuando alguien intenta minar tu autoestima. En lugar de atacar tu imagen ante los demás, atacan cómo te ves a ti mismo. Dicen que tus metas son poco realistas. Afirman que te falta capacidad. Hacen predicciones negativas sobre todo lo que pretendes lograr. Con el tiempo, estos mensajes pueden empezar a surtir efecto, sobre todo si provienen de personas cercanas. Al fin y al cabo, las palabras repetidas con frecuencia tienen el poder de influir en los pensamientos. Es importante comprender que no todas las opiniones negativas representan un sabotaje. Algunas personas perciben riesgos que tú no has notado. Algunas críticas pueden ser valiosas. La diferencia radica en la intención y la coherencia. Quienes buscan tu crecimiento señalan las dificultades, pero también reconocen las posibilidades. Quienes buscan tu estancamiento solo destacan los obstáculos. Mientras que unos buscan ayudarte a avanzar con mayor conciencia, otros buscan convencerte de que permanezcas estancado. Muchas personas terminan limitando su propio potencial por haber dedicado demasiado tiempo a escuchar voces negativas. Abandonan proyectos, desaprovechan oportunidades y reducen sus ambiciones para evitar críticas. Sin darse cuenta, permiten que la visión limitada de los demás determine los límites de sus vidas. Este es uno de los mayores daños que una persona puede sufrir, porque no se trata solo de perder una oportunidad específica, sino de renunciar a una mejor versión de uno mismo antes incluso de intentar alcanzarla. Nietzsche creía que el crecimiento requiere la valentía de soportar la incomprensión. No todos entenderán tus decisiones, no todos apoyarán tus cambios. Algunos preferirían que siguieras siendo exactamente como eras antes. No porque fuera mejor para ti, sino porque les resultaba más cómodo. Cuando alguien evoluciona, inevitablemente modifica sus antiguas expectativas, hábitos y dinámicas. Y no todos están preparados para afrontar esa transformación. Una de las mayores lecciones que nos enseña la madurez es que no todos merecen permanecer a nuestro lado durante nuestro crecimiento personal.
Algunas personas entran en nuestra vida para acompañarnos. Otras solo aparecen mientras nos mantenemos dentro de los límites que consideran aceptables. Cuando empezamos a traspasar esos límites, el apoyo desaparece y surgen las críticas. Es en ese momento cuando se revela la verdadera naturaleza de la relación. Por lo tanto, quizás el error más peligroso sea seguir ofreciendo acceso ilimitado a tu vida a quienes demuestran repetidamente que no les interesa tu progreso. No necesitas alimentar el conflicto. No necesitas buscar venganza. No necesitas malgastar energía intentando convencer a nadie de tu valía. Esa gente rara vez cambia de opinión porque recibe mejores argumentos. Su problema no es la falta de información, sino cómo perciben tu crecimiento. Maquiavelo y Nietzsche, cada uno a su manera, comprendieron una verdad fundamental sobre las relaciones humanas. No todo distanciamiento representa una pérdida. En algunos casos, el distanciamiento es una forma de protección. Cuando alguien manifiesta repetidamente su deseo de minar tu confianza, debilitar tu reputación o limitar tu crecimiento, la respuesta más inteligente no siempre es la confrontación. A menudo consiste simplemente en dejar de permitir que esa influencia continúe. En definitiva, la clave no está en aprender a desconfiar de todos, ni en vivir esperando traiciones o ataques. La verdadera lección reside en aprender a observar los comportamientos con claridad. Quienes te respetan lo demuestran con sus acciones. Quienes valoran tu presencia no sienten la necesidad de humillarte, manipularte, sobrepasar tus límites, abandonarte en momentos difíciles, ni atacar tu crecimiento. Los hechos siempre revelan lo que las palabras intentan ocultar. Si este video te hizo reflexionar, dale me gusta. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios cuál de estos actos irrespetuosos te resulta más difícil de perdonar. Ahora, mira el video que aparece en tu pantalla, porque profundiza aún más en estas ideas y te ayudará a comprender mejor las relaciones humanas.